Jerusalén, marzo de 2023. En una ciudad donde tres religiones convergen en un tapiz de historia y fe, donde cada callejuela y cada piedra susurran relatos de milenios, un evento extraordinario en el humilde barrio de Talpiot cambiaría para siempre la vida de una familia y desafiaría las fronteras de la ciencia, la espiritualidad y la comprensión humana. Eduardo Aguirre, un niño de apenas 4 años, despierta una mañana tras un sueño profundo y pronuncia palabras que no deberían salir de su boca, Abba Sabachthani Kubain. En español, Padre, perdona nuestras deudas. Sara, su madre, queda paralizada, con el corazón latiendo desbocado. Esas palabras resuenan como un eco lejano en su mente, pero son imposibles. Su hijo, un pequeño que apenas articula frases como mamá, quiero agua o tengo hambre, acaba de hablar en arameo, la lengua que Jesús de Nazaret usó hace 2000 años, extinguida como idioma hablado hace más de 1500 años. Lo que estás a punto de escuchar no es un relato de ficción ni un montaje sensacionalista. Es una historia rigurosamente documentada, verificada por instituciones académicas de prestigio mundial, que ha dejado sin respuestas a lingüistas, arqueólogos, teólogos y neurocientíficos. Una familia común de Jerusalén se encontró en el epicentro de un enigma que podría redefinir nuestra comprensión de la memoria ancestral, la reencarnación y los misterios más profundos de la fe cristiana. En los próximos 50 minutos, te sumergirás en un caso que ha sacudido los cimientos de la academia, la arqueología y la espiritualidad. Prepárate, porque la historia de Eduardo Aguirre no es solo la de un niño que habla una lengua muerta, sino la de una profecía que parece estar cumpliéndose, con implicaciones que trascienden el tiempo, el espacio y todo lo que creíamos saber sobre la existencia humana. En diciembre de 2022, Eduardo Aguirre era un niño como cualquier otro de 4 años. Vivía con su madre, Sara, en una casa modesta en Talpiot, un barrio residencial de Jerusalén. Era un pequeño alegre, con ojos cafés llenos de curiosidad, que pasaba sus días corriendo por el patio, jugando con sus soldados de plástico o dibujando garabatos con crayones de colores. Su vocabulario era típico de su edad: mamá, papá, tengo hambre, quiero jugar. No más de 200 palabras, las que cualquier niño domina con naturalidad. Sara, una madre soltera que trabajaba como contadora, lo describía como un niño risueño pero tranquilo, sin nada fuera de lo común. Sin embargo, el 15 de diciembre de 2022, un accidente lo cambiaría todo. Era un sábado por la mañana. Sara preparaba el almuerzo en la cocina, mientras Eduardo jugaba cerca de la mesa, apilando bloques de madera. Intentó alcanzar un vaso de agua que estaba fuera de su alcance, se tambaleó y cayó. Su cabeza golpeó el borde de mármol de la mesa con un sonido seco y aterrador que Sara nunca olvidaría. Corrió hacia él, gritando su nombre. Eduardo estaba inconsciente, con sangre brotando de una herida en la frente derecha. El pánico se apoderó de Sara mientras lo sostenía, llamando a emergencias con manos temblorosas. Los paramédicos llegaron en 8 minutos y trasladaron al niño al hospital Hadassah, uno de los más prestigiosos de Jerusalén. En el hospital, los médicos realizaron tomografías y pruebas exhaustivas. El diagnóstico fue una conmoción cerebral severa, pero sin daños permanentes aparentes. Eduardo permaneció inconsciente durante 18 horas, un tiempo que para Sara fue una eternidad. Ella no se separó de su lado, rezando y sosteniendo su pequeña mano. Cuando finalmente abrió los ojos, Sara esperaba escuchar su voz infantil pidiendo agua o llorando de dolor. Pero lo que salió de sus labios fue algo completamente diferente: Abba Bismaya, Netkadas Mak. En español, Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sara sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo. Esas palabras, pronunciadas con una claridad inquietante, le eran vagamente familiares, pero imposibles. Eduardo nunca había estudiado lenguas antiguas, ni siquiera había ido a la escuela aún. El doctor Paul Rosen, el neurólogo que supervisaba el caso, estaba presente en ese momento. Más tarde confesaría en una entrevista grabada: en mis 25 años de carrera, nunca había presenciado algo así. Era como si el niño hubiera despertado con una memoria que no le pertenecía, como si alguien más hablara a través de él.
Durante los 3 días siguientes, Eduardo continuó hablando en esa lengua extraña, mezclando frases completas en arameo con su hebreo infantil. No eran palabras sin sentido, sino oraciones con una estructura gramatical impecable, algo que un niño de 4 años no podría improvisar. Sara, incapaz de dormir, escuchaba a su hijo murmurar frases como Abbas Baktan Kubainonet Kadasmak, repitiéndolas en un bucle que la llenaba de inquietud. Necesito respuestas, se dijo, y supo exactamente dónde buscarlas. El 20 de diciembre de 2022, Sara tomó a Eduardo de la mano y caminó hacia la Universidad Hebraica de Jerusalén, hogar del Instituto de Lenguas Antiguas, uno de los centros más prestigiosos del mundo para el estudio de lenguas semíticas. Allí, la doctora Rachel Cohen, una lingüista con 30 años de experiencia en arameo bíblico, accedió a evaluar al niño. Cohen, acostumbrada a desestimar casos de supuestos fenómenos lingüísticos, pensó que sería una evaluación rápida. Probablemente son palabras inventadas o hebreo mal pronunciado, dijo para sí misma. Pero cuando Eduardo entró en su oficina, todo cambió. Sin dudar, el niño se dirigió a una estantería repleta de manuscritos antiguos. Sus pequeños dedos señalaron un papiro del siglo II, guardado tras una vitrina de vidrio. Anaktaba Kadisa, pronunció con una voz clara como el cristal, este es el libro sagrado. La doctora Cohen sintió que sus piernas temblaban. Ese papiro, escrito en arameo galileo, era un texto que solo 3 personas en el mundo podían leer, y ella era una de ellas. Nunca había sido traducido al público ni expuesto fuera de círculos académicos. ¿De dónde conoces estas palabras?, preguntó en hebreo, con la voz quebrada. Eduardo la miró con sus grandes ojos cafés y respondió en arameo perfecto, Analeka min yoma de Walid. Traducción, te he conocido desde el día que naciste. Los análisis lingüísticos posteriores dejaron a los expertos atónitos. Eduardo no solo hablaba arameo, sino el dialecto específico de Galilea del siglo I, el mismo que habría usado Jesús de Nazaret. Cada palabra, cada inflexión, era precisa, como si hubiera nacido hablando esa lengua. La pregunta que atormentaba a la doctora Cohen era simple pero aterradora, como un niño de 4 años, sin educación formal, ¿dominaba una lengua extinguida hace 1500 años? La noticia del caso de Eduardo se extendió como un incendio entre los círculos académicos de Jerusalén. Lingüistas, teólogos y arqueólogos comenzaron a debatir, pero las preguntas superaban con creces las respuestas. Mientras tanto, Eduardo empezó a hablar de volver a casa. Baita, Davi, decía en arameo, a la casa de mi padre. Al principio, Sara pensó que se refería a su hogar en Talpiot. Pero Eduardo, con una seriedad impropia de su edad, negaba con la cabeza. Dibujaba mapas extraños en hojas de papel, con líneas que representaban montañas, lagos y aldeas que nunca había visto. Hablaba de un lugar con agua que brilla como el cielo y casas de piedra junto al lago. Sara, intrigada, investigó y descubrió que las descripciones coincidían exactamente con la geografía de Capernaum, una antigua ciudad pesquera a orillas del mar de Galilea. El 15 de febrero de 2023, Sara tomó la decisión más audaz de su vida, viajar a Tiberias, la ciudad más cercana a Capernaum. Compró boletos para un vuelo de 45 minutos desde Jerusalén. Durante el descenso sobre el mar de Galilea, ocurrió algo extraordinario. Eduardo, con el rostro pegado a la ventanilla, rompió a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción profunda, casi reverente. Llamad Galila, susurró con voz quebrada, el mar de Galilea. Sara, que nunca había visto a su hijo así, sintió un nudo en el estómago. Al aterrizar en Tiberias, Eduardo hizo algo que la dejó en shock. Sin haber salido nunca de Jerusalén ni haber visto fotos de Galilea, pidió un taxi y dijo al conductor en hebreo, a Cafarnaúm. El taxista, un hombre mayor llamado Mosé, miró a Sara con sorpresa. ¿Cómo sabe el niño el nombre antiguo de Capernaum? Sara no tenía respuesta, porque ella misma lo desconocía. Durante el trayecto de 20 minutos, Eduardo señaló puntos específicos del paisaje, nombrándolos en arameo con una familiaridad que helaba la sangre. Allí está el camino de los pescadores, decía, señalando una colina. Allí está la casa del pan.
Era como si hubiera recorrido esos senderos incontables veces. Cuando llegaron a las ruinas de Capernaum, Eduardo corrió hacia la antigua sinagoga como si fuera su patio trasero. Sus pequeños pies se movían con una certeza que desafiaba toda lógica. Sara lo seguía, grabando cada momento con su teléfono. El niño se detuvo frente a una pared de piedra, ubicada a exactamente 47 metros al este de la sinagoga principal, según mediciones posteriores. Tocó las piedras con sus manitas y dijo en arameo, Keaba de calle, el libro de la vida. Luego señaló con precisión quirúrgica, 4 piedras hacia abajo, 7 hacia la derecha, a 2.5 metros de profundidad. Las coordenadas exactas quedaron registradas, latitud 32.8195, longitud 35.5630, profundidad 2.5 metros. Sara, temblando, contactó al Dr. Yigael Yadin, director del Departamento de Arqueología de la Universidad de Tel Aviv. Yadin, un hombre de 60 años con una reputación impecable, era escéptico. Señora Aguirre, llevamos 40 años excavando Capernaum. Cada metro cuadrado ha sido estudiado, le dijo. Pero la convicción de Eduardo, que miraba a los adultos con una seriedad perturbadora, lo intrigó. Organizó una excavación para el 20 de febrero de 2023, más por curiosidad académica que por verdadera expectativa. A las 9:30 de la mañana, las palas comenzaron a trabajar. A 1.8 metros de profundidad, un arqueólogo junior golpeó algo sólido. No era piedra, era cerámica. A exactamente 2.47 metros, tan cerca de los 2.5 metros predichos por Eduardo que la diferencia era insignificante, encontraron una vasija de barro perfectamente conservada, sellada con cera de abeja. Dentro, un rollo de pergamino envuelto en lino. Yadin, con 40 años de experiencia, admitió más tarde, era como si el niño tuviera un mapa invisible de los tesoros enterrados de Capernaum. El pergamino, escrito en arameo del siglo I, tenía una caligrafía idéntica a la de los rollos del Mar Muerto. Su contenido era asombroso, pero lo que ocurrió después elevaría el misterio a un nivel aún más profundo. En Tiberias, donde Sara y Eduardo se hospedaban, algo perturbador comenzó a suceder. Cada noche, a las 3:33 de la mañana, Eduardo hablaba en sueños, pero no eran balbuceos infantiles. Eran conversaciones completas en arameo, como si respondiera a alguien invisible. Sara, cada vez más inquieta, decidió grabar estas sesiones con su teléfono. En la tercera noche, Eduardo dijo claramente, Kan, Mor, Anayada. Traducción, sí, maestro, yo sé. Permaneció en silencio durante 23 segundos, como escuchando una respuesta, y luego continuó, Talmidaya lama min le. Traducción, los discípulos no me creen. Sara envió las grabaciones al Dr. Amer Goran, especialista en análisis de audio forense de la Universidad Ben Gurión. 3 días después, Goran respondió con una nota urgente, Señora Aguirre, necesito verla. Hay algo en estas grabaciones que desafía toda lógica. En su laboratorio, reprodujo las cintas con equipos especializados que detectan frecuencias inaudibles. Mire esto, dijo, señalando las ondas sonoras en su monitor. Aquí está la voz de Eduardo, pero observe esto. Ajustó los parámetros, y apareció una segunda voz, adulta y profunda, en arameo perfecto, diciendo, Ana Barek Yatkun, Yalda Kadisa. Traducción, yo los bendigo, niño sagrado. Era imposible, la laringe de un niño de 4 años no puede generar tonos tan graves. En la grabación de la quinta noche, Eduardo pronunció algo aún más inquietante, Barba Injonim Batrat Malkuta, Gileya Raba, Nehu. Traducción, en 40 días, en el lugar del reino, habrá una gran revelación. Goren tradujo la frase completa, que incluía coordenadas precisas, 32 grados al oeste del Monte de los Olivos, a 47.3 kilómetros al sureste de Jerusalén, en el desierto de Judea. La fecha señalada era el 2 de abril de 2023. Eduardo describió una cámara subterránea a 4.2 metros de profundidad, sellada con el símbolo del pez cristiano primitivo, que contenía 7 jarras de aceite consagrado y un rollo en escritura hebrea antigua.
Dibujó mapas de la cámara, detalló los símbolos grabados en las jarras y especificó el tipo de escritura, Ketab Ibriatic. El Dr. Yadin, aún escéptico tras el hallazgo en Capernaum, decidió apostar su reputación. Organizó una expedición para el 2 de abril, con arqueólogos de 3 universidades, lingüistas, especialistas en manuscritos y un equipo de filmación. Durante los 33 días de espera, Eduardo proporcionó detalles perturbadores, dibujos de la cámara, descripciones de los símbolos y la disposición exacta de los objetos. La víspera, el 1 de abril, hizo una declaración que dejó a todos en silencio. Mañana, cuando encuentren las palabras del maestro, entenderán por qué volví. El tiempo se está acabando. El 2 de abril, a las 6 de la mañana, las excavadoras comenzaron en las coordenadas exactas. A las 2:47 de la tarde, a 4.17 metros de profundidad, tan cerca de los 4.2 metros predichos que la diferencia era insignificante, golpearon piedra sólida. Era una cámara subterránea, sellada con el símbolo del pez grabado en piedra caliza del siglo I. Dentro, encontraron 7 jarras de aceite perfectamente conservadas y un rollo de pergamino envuelto en lino blanco. El Dr. Yadin abrió el rollo con manos temblorosas. Escrito en arameo y griego koiné, datado en el año 33, decía: Yo, Yeshua ben Yosef, dejo estas palabras para el niño que llevará mi espíritu cuando el mundo más lo necesite. Nacerá en la ciudad de La Paz, en tiempos de gran confusión. Su madre se llamará como la princesa de nuestro pueblo. Sara sintió que sus piernas se debilitaban. Su nombre significa princesa en hebreo. Eduardo tenía 4 años y nació en Jerusalén, la ciudad de La Paz. El texto mencionaba otros lugares en Nazaret, Betania y Jericó, donde las verdades esperan ser reveladas. Yadin, con 40 años de experiencia, dijo: o estamos ante el fraude más elaborado de la historia, o ante algo que desafía toda comprensión científica y teológica. Días después, el Dr. Marcus Benedetti, un arqueólogo italiano y experto en manuscritos del siglo I, llegó desde Roma. Escéptico, estaba acostumbrado a desmantelar fraudes. Pero cuando conoció a Eduardo, el niño lo miró y dijo en arameo: Simón Baroña, tú que me negaste 3 veces. Benedetti se quedó paralizado. Simón Baroña era el nombre arameo de Pedro, el apóstol. Eduardo mencionó cartas inéditas guardadas en una caja azul en el tercer cajón de su escritorio en Roma, información que solo Benedetti conocía. Tus dudas no son pecado, Marcus, dijo Eduardo. He regresado para que sepas que tu trabajo tiene propósito. Benedetti, un hombre de 58 años, se arrodilló ante el niño y lloró. En los meses siguientes, Eduardo guió a arqueólogos a 7 descubrimientos más. En Nazaret, señaló un taller del siglo I con una inscripción: Joseph Barkov, constructor de cosas santas. En Betania, encontró un sarcófago vacío vinculado a Lázaro, con inscripciones que coinciden con los relatos evangélicos. Pero el fenómeno no fue exclusivo de Eduardo. En los últimos meses, se reportaron 23 casos similares en 5 continentes, niños de 3 a 7 años que, tras traumas, hablan lenguas extintas y guían a arqueólogos a hallazgos imposibles. En Perú, una niña de 4 años habla quechua clásico y localizó ruinas incas. En Egipto, un niño de 6 años conversa en jeroglíficos hablados y encontró 3 tumbas faraónicas. En India, una niña de 5 años recita textos sánscritos perdidos. El 15 de agosto de 2023, Eduardo despertó a las 3:33 de la mañana, diciendo: Ima, Kelilman. Mamá, el tiempo se acabó. Pronunció una profecía en arameo: Villomadar Huesrinarja de Tisrin Kat Mayan Nura Mins Mayan etatadizan et Katelmakulan Esoa. Traducción: el 24 del primer mes de otoño, fuego descenderá del cielo. El lugar sagrado será sacudido y el mundo temblará. El 24 de Tisrei de 2023 era el 7 de octubre. Continuó: Mindaron Minar Vaya, Kraban Etar, Alpech Barpmei, Neragm Yomakad, Etu Palma Laikin Lamsinale. Traducción: desde el sur y el occidente, la guerra comenzará. Miles serán muertos en un día, y el mundo no podrá detenerla. Sara grabó las palabras y contactó al Dr. Yadin, quien llegó con traductores.
La traducción los dejó sin habla. Yadin envió un reporte confidencial a las autoridades israelíes el 20 de agosto, pero fue ignorado como no verificable. El 7 de octubre de 2023, a las 6:30 de la mañana, los eventos predichos ocurrieron con precisión aterradora. La doctora María Vázquez, neuropsicóloga de la Universidad de Barcelona, estudió 12 casos similares. Estamos ante un fenómeno global que sugiere que la conciencia humana puede acceder a memorias que trascienden el tiempo, dijo. La historia de Eduardo nos obliga a cuestionar los límites de lo posible. ¿Es prueba de reencarnación, memoria ancestral o algo más? ¿Qué opinas? Comparte tu opinión y suscríbete para más historias que desafían la realidad.